Apocalipsis 6, el panorama está listo, el escenario está listo. Ahora el Señor tiene que revelar su ira. No olvide que el tema más importante del libro de Apocalipsis es la revelación. Incluso la palabra revelación es quitar el velo. ¿Pero de quién? De Jesucristo. Si hay acontecimientos que hemos visto, podemos tratar de jugar con los asuntos escatológicos y nuestros días, pero hay algo más importante, es la revelación de Jesucristo. Así que Apocalipsis 6 en adelante nos muestra la revelación de su ira. Ya que menospreciaron al Cordero inmolado, los cielos cantan acerca de ese Cordero que fue inmolado, quien es digno. Si menosprecias al Cordero inmolado, entonces ahora en Apocalipsis 6 usted tiene la ira del Cordero, a tal punto que el verso 16 y 17 manifiesta el terror de estos hombres en esos días que están escondiéndose de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿O quiere la obra de redención del Cordero o la ira del Cordero? A lo largo de la palabra del Señor se presenta estos dos aspectos del Señor. Isaías 61, el ministerio de la obra del Cordero. Isaías 63, la ira del Cordero. Mi querido hermano, cuando volvemos a la palabra del Señor, entonces vamos a continuar considerando el Dios de la Biblia, la revelación de Jesucristo y el día de su gran ira. Así que cuando hemos visto la palabra del Señor desde el versículo 1 en Apocalipsis 6, hemos visto que la ira del Señor se va a ir derramando de manera progresiva y también de manera con intensidad, de menos a más. No solo es progresiva, sino viene con gran intensidad. En ese sentido, como el Señor Jesucristo revela su ira en este gran día, y vamos a considerar, hermano mío, en este tiempo que hemos dicho en la tribulación, durante estos 7 años nuestro Dios va a revelar su gran ira al desatar estos primeros 6 sellos. Sí, vamos a ver el 7º con más detalle después, pero el capítulo 6 nos muestra los primeros 6 sellos. Este pastor cree, y hay algo más importante, lo que yo creo es la revelación de la ira de Dios, pero creemos que la iglesia ya no está en estos días, está en el cielo adorando a nuestro Dios, teniendo las bodas con el Cordero, y volverá con el Señor acompañando en ese día de juicio. Mientras tanto, sí habrá un grupo de personas que por la predicación de algunos, como en Apocalipsis 7 vamos a ver a los sellados, estarán predicando la palabra de Dios, y habrá creyentes en Cristo Jesús durante los días de la tribulación. ¿Hay algo más importante de lo que yo creo? Sí, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Y no vamos a estar peleando si vino antes o después, etcétera, o antes de la tribulación, en la mitad de la tribulación, después de la tribulación es el arrebatamiento. Hay algo más importante que esto, es la revelación de Jesucristo. Ya sustenté esta posición cuando hemos empezado a estudiar Apocalipsis capítulo 6 sobre el tiempo que estaremos con el Señor antes de la gran tribulación. Cuando volvemos a las Escrituras, entonces en estos instantes el Señor empieza a revelar su ira. Los primeros 4 sellos son 4 fuerzas, amén. Así el Señor empieza a revelar su ira. Estos primeros 4 sellos, hemos visto con Mateo 24, son los principios de dolor. Incluso lo que sucede acá ni se compara a lo que viene después en los sellos siguientes. Estos primeros 4 sellos son 4 fuerzas. Ahora, si usted se ubica en este mundo, en este tiempo de oscuridad, de tinieblas, el anticristo está tratando de gobernar, está haciendo un falso pacto con los pueblos para que él sea erigido como rey, engañará a muchos, incluso hará alianzas con Israel y las naciones que le abominan. Sin embargo, a la mitad de estos tiempos, él se va a ir en contra de todos aquellos que no quieren entrar en su sistema. Perseguirá a Israel, perseguirá a los creyentes de aquellos días a muerte como nunca antes existió. Él va a tratar de edificar un sistema para él. No solo va a unir la economía, no solo va a unir la política, sino él va a declararse Dios. Lo único que falta para que él sea el rey es que lo reconozcan como Dios, pero muchos se van a sublevar. Así que habrá grandes guerras, grandes persecuciones como nunca hubo. El primer sello tiene que ver con esa fuerza, una falsa paz que hemos visto en el versículo 2, que el anticristo logra. El segundo sello continúa a través de una falsa paz. Mientras se quebranta eso, ahora va a haber la palabra del Señor a través del otro jinete, no solo un jinete blanco, sino vimos de caballo blanco.
otro jinete de caballo bermejo del color del fuego, y vamos a considerar que es las guerras que van a venir a continuación, producto de una falsa paz. Se va a quebrar esto y habrá una muerte y guerras. Si las guerras nos asustan y nos atemorizan, en el versículo 4 y 5 describen guerras mundiales como el mundo no conoció. Hemos dado detalle acerca de ello. Así que ve un momento este tiempo de la ira de nuestro Dios. Ve un instante, hermano mío, la falsa paz que engañará a muchos, y luego la guerra que se levanta, las muertes por todo lado, como nunca antes hubo, destrucción, persecución, violencia, y en medio de esto los creyentes siendo ejecutados por millones. Cuando mire usted la palabra del Señor, el versículo 5, se ve el tercer sello que corresponde al caballo negro, y hemos visto que corresponde al hambre. Es otra fuerza que el Señor usa, la falsa paz. Usa también la palabra del Señor las guerras, y después de guerra, en consecuencia, hay gran hambre. Hambre que ni siquiera lo que uno gana sobrevivirá para que uno mismo pueda ayudarse a vivir, y mucho menos no va a alcanzar para ayudar a vivir a sus familiares. Hay gran hambre. La gente va a morir de hambre. La palabra de Dios nos habla del versículo 7, el cuarto sello que viene a ver con nosotros, el caballo amarillo, el otro el caballo negro y el caballo amarillo, de tal forma que la palabra del Señor nos dice que fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, hablando de la muerte y el Hades. Después de hambre va a haber una gran mortandad. Habrá pestes a tal punto que la cuarta parte de los hombres que habiten en la tierra morirán. Se dice que con el COVID murió menos del 1% de los pobladores de la tierra. Imagínate que se muera el 25% de los pobladores de la tierra por este tipo de pestes que habrá. Si se pone un instante en esos días, no habrá ningún momento para tener paz. El impío va a permanecer impío en esos días. El hombre inicuo aún va a levantar el puño con el Señor. Aún va a seguir enfrascándose en su inmoralidad, tratando de menospreciar al Señor, tratando de alabar al anticristo. Y aún a pesar de toda gran catástrofe que sobreviene sobre este mundo, aún ver a los muertos apilados, las fosas comunes llenas, el hombre no se va a arrepentir. Aún así va a continuar la persecución para el grupo de creyentes que están hablando acerca de esta hora, que están hablando acerca de la ira del Cordero. Oh hermano mío, estos días solo son principio de dolores. Así que miramos, la ira del Cordero está siendo revelado. ¿Quién desata los sellos? El Cordero. ¿Quién pone y quita reyes? El Cordero. ¿Quién usa todo y quién controla soberanamente todo? El Cordero. El hambre, la muerte, todo lo que acontece en estos sellos, ¿quién controla? Aún la falsa paz, aún las guerras. ¿Quién está en control de todo? El Cordero. El Cordero. ¿Cuáles son las lecciones para nosotros? No solamente miramos cómo la ira del Señor se va develando progresivamente de manera consecuente, sino que también podemos ver que el Señor en su gracia permite que pasemos ciertas circunstancias parecidas, no como estas, en las que nos anima a nosotros a dar gracias al Señor porque Él nos puede guardar en medio de todo esto y reaccionar de una manera bíblica frente a este tipo de circunstancias. Hay países en nuestra existencia que persiguen constantemente a los creyentes. Hay otros que propagan una falsa paz basados en un falso Dios, predicando a otro Cristo. Hay otros que sufren hambre y muerte y de guerras y destrucción en otros países. Hemos sido testigos de lo que sucede en países de Medio Oriente y en otros lugares. Cómo los creyentes pueden subsistir en medio de todo esto. No ha habido guerra que se comparará a las guerras de estos días. No ha habido hambre que se comparará a la hambruna de estos días. No habrá muerte que se compare, ni muertes que puedan compararse de tal magnitud como habrá en estos días. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, vamos a continuar meditando. Ya que los primeros 4 sellos nos mostraron el principio de dolores, las fuerzas del Señor a través de estos jinetes y sus caballos, ahora tenemos el 5º sello, que creemos que es un sello intermediario.
necesario entre los principios de dolores a desatar los sellos que vendrán, el sexto y el séptimo sello, que no se comparan ni siquiera con lo que pasó en la primera parte. Probablemente esto suceda en la mitad de la tribulación. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, tenemos que entender ahora la otra fuerza que Dios usa. Está usando incluso las fuerzas humanas hasta entonces, y ahora va a usar, mire, la palabra del Señor en el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El quinto sello también es una fuerza, y que es el clamor por la justicia del Señor. Hermano mío, ¿cómo el creyente reacciona en medio de estas circunstancias? ¿Qué hace? Va, se subleva, se arma un grupo para para ir en contra de los gobiernos inmundos de esos días. No. La arma que Dios usa tan poderosa es la oración, el clamor por la justicia y el clamor por la venganza de nuestro Dios. Tan importante es el quinto sello, porque gracias a este clamor, el Señor conmovido ahora va a traer el gran día de su ira en su máxima expresión, desatando el sexto sello y desatando el séptimo sello. Está subiendo la magnitud del castigo a la tierra. El sexto sello va a conmover la tierra y a los hombres como nunca antes se vio. Y el séptimo sello, que contiene las trompetas y las copas de ira, también va a estremecer a este mundo como nunca antes se conoció. Y en ese momento vendrá el Rey de Gloria. Volviendo a la palabra del Señor, entonces el quinto sello también es una fuerza poderosa, es el clamor de los santos por la justicia del Señor. ¿A quién pertenece este clamor? La Biblia habla de las almas en este altar, que son aquellos que están muriendo en estos días de persecución en la gran tribulación. Ahora el sexto sello verá para nosotros, llegará a ser el momento de la gran tribulación, la última parte. Pero el quinto sello nos enseña de quién viene este clamor, de hombres fieles que murieron por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Nos enseñó la petición del clamor. Ellos sabían, hermano mío, que un día el Señor volvería, y clamaban: ¿hasta cuándo? No por su impaciencia, sino porque anhelaban el juicio justo del Señor, como nosotros debemos anhelar y apelar e imprecar por la justicia del Señor. Muchos salmos se trasladan estos días porque se acabó el tiempo de gracia. Ya no se clama por perdón. Aquel varón llamado Esteban clamó en Hechos 7: Señor, no les tomes en cuenta, mientras era apedreado por aquellos religiosos. Pero estos días no hay más clamor por gracia y perdón. Estos días es clamor por justicia. Así que mirando la palabra del Señor, ellos claman por el tiempo de justicia del Señor. Ellos claman entendiendo quién es el que juzga, y es Señor Santo. Verso 10, es el Señor. La palabra Señor aquí es gobernador. No solo es amo, sino es el gobernador, es el Rey de Reyes. Él es santo y Él es verdadero. Y conforme a estas perfecciones del Señor, Él va a juzgar y va a vengar. ¿De quienes? Dice: y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra. Es una expresión para hablar de aquellos hombres que levantan el puño aún así y no reconocen al Cristo, y no se arrepienten de sus pecados, y no confían en la sangre preciosa, sino son fieles adoradores de la bestia y del anticristo de estos días. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, entonces este clamor va a desatar juicio sobre el mundo como nunca antes hubo. Y ahora vamos a nuestro mensaje. Libro de Apocalipsis capítulo 6, y note la palabra de nuestro Dios en el versículo 12. Antes, en el verso 11, recompensa. En consuelo Dios les dio vestiduras blancas, el reconocimiento de que son sus hijos, y les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos. Era la promesa. Espera un tiempo, llegará el momento. El Señor todavía no termina su obra. Ahora en el versículo 12 vamos a ver el sexto sello. Mire, hermano mío, a continuación cómo el Señor sigue revelando su ira. ¿Cuál es lo importante de esto? La revelación del Señor.
y ahora estamos viendo la revelación de su ira. Ya pasó los primeros 4 sellos, el principio de dolores. Tenemos un intermedio que es el 5º sello, el clamor por la venganza del Señor. Y ahora vamos a ver el 6º sello, y más adelante vamos a ver el 7º sello, pero ahora vamos a ver el 6º sello, el gran día de la ira del Señor. Note la palabra de nuestro Dios en las Escrituras, libro de Apocalipsis capítulo 6. Note la palabra del Señor en el versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que dice que está sentado sobre el trono, y que dice, y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Mira el 6º sello, el gran día de su ira ha llegado. Mi amado hermano, miremos a plenitud entonces el 6º sello, la revelación de la ira de Dios. Estamos entendiendo cómo es este tiempo de la tribulación. Ya hemos visto la falsa paz, hemos visto guerras como nunca antes, una guerra universal, muerte, persecución a los creyentes, como nunca antes he visto hambre, muerte, ahora el clamor de los santos, y ahora viene algo más temible, el gran día de la ira del Señor. Uno de los temas proféticos principales en las Escrituras es la llegada del último día de la ira de nuestro Dios, conocido muchas veces en el Antiguo Testamento como el día del Señor. Aunque es cierto, hermano mío, que Dios está irado constantemente contra el impío, como dice el Salmo 7:11, va a llegar un día especial en el que el Señor va a emplear todo lo que Él es como fuego consumidor para castigar la maldad del mundo y a los hombres. Ahora, cuando se habla del gran día del Señor, a veces es una expresión que se emplea para describir periodos en los que Dios va a intervenir de una forma especial en la historia humana para derramar todo su juicio. Es un tiempo excepcional que revela el poder, la santidad, la justicia, la majestad del Señor, trayendo terror y muerte a sus enemigos. Los profetas han descrito este día del Señor en el libro de Isaías capítulo 13, en el verso 6. La palabra de Dios habla de este día del Señor como un asolamiento del Todopoderoso. En el libro de Isaías capítulo 13 también, en el verso 9, Isaías describe este día del Señor como un día de indignación y ardor de su ira. En Ezequiel capítulo 30, en el versículo 3, se describe el día del Señor como el día del castigo. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 11, se describe este día como grande y muy terrible. En el libro de Amós, capítulo 5, en el verso 18, se describe este día como día de tinieblas y no de luz. Entonces la frase del día del Señor para los profetas y los hombres del Antiguo Testamento era bastante conocido, y ellos miraban que un día la ira final del Señor vendrá sobre este mundo. Ahora estos juicios de nuestro Dios han sido también derramándose progresivamente, apuntando al día de su gran ira. Hay juicios históricos que Dios hizo a lo largo de la palabra del Señor, y en el Antiguo Testamento se resaltan. Cuando miramos la palabra del Señor en Isaías 13, este juicio del Señor que advertía acerca del momento en el que Dios llevaría finalmente a su pueblo en gran cautiverio por la rebelión, por su idolatría, va a ser un hecho real que acontecerá. Y el libro de Lamentaciones describe el gran día del Señor, de su ira que vino sobre su pueblo y usó a naciones como Babilonia para asolar en gran manera, trayendo guerra, trayendo muerte, trayendo destrucción, trayendo hambre. Hemos visto la falsa paz que antes los religiosos predicaron ahí, los falsos profetas. No, Dios no nos va a castigar. No, Dios no nos va a castigar. Sigamos en lo que estamos. Y vimos después que Jeremías declaró estos falsos profetas, y como vimos después de esta falsa paz, la guerra que entró en 3 oportunidades. La primera oportunidad fue una advertencia, la segunda vez que vinieron y llevaron el cautiverio también fue una advertencia, pero la tercera vez que vino Babilonia destruyó, quemó, mató. Y el libro de Lamentaciones describe a todo color cómo fue el gran día del Señor, y el mensaje del libro de Lamentaciones es: ¿quién hizo todo esto? Fue Dios. Se convirtió en nuestro adversario. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, hay muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, juicios preparatorios, los que la palabra del Señor señala sobre que un día vendrá realmente el día del Señor. El libro de Joel capítulo 2, verso 28 al verso 32. Vamos un momento por ahí.
Libro de Joel, capítulo 2, versos 28 al 32, se describe el día de Jehová escatológico, hablando del día final. Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, hablando del nuevo pacto. Y daré prodigios en el cielo, y nota, en la venida del Señor, y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. El Señor nos muestra su primer y segundo advenimiento acá, y cuando habla de su segundo advenimiento, habla del gran día del Señor, un día temible y espantoso, el día de Jehová. Cuando miramos la palabra del Señor, el libro de Joel nos va a describir de una forma tan increíble cómo vendrá estos días. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 1, si usted lee con detalle del verso 4 al verso 12, mirará cómo las plagas de langostas vendrán sobre Judá. Esto es un avance nada más, es una reseña de lo que pasará un día en el día grande y temible de nuestro Dios. En el libro de Joel 2, del verso 1 al verso 17, se describe la invasión de Babilonia sobre Israel, hablando del día de Jehová, apuntando a un gran día donde vendrá destrucción repentina por parte de nuestro Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, en el versículo 5, Ezequiel también nos muestra unos juicios preparatorios con respecto al día del Señor. Mire el libro de Ezequiel 13, en el verso 5, dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Mi amado hermano, aunque estos profetas también señalaron el día en el que el pueblo del Señor sería totalmente castigado por sus maldades, también estos juicios que fueron previos apuntaron al día venidero de la ira de nuestro Dios. Cuando hemos mencionado los desastres que tuvieron, solo para que ustedes tengan referencia, el año 597 antes de Jesucristo, Ezequiel ya estaba en el desierto y era uno de los 10,000 judíos deportados en Babilonia por primera vez. El año 605 antes de Cristo fue la ocasión donde deportaron a Daniel y sus amigos, y han sido llevados en cautiverio, y Daniel fue llevado al seno de Babilonia. Pero estas dos primeras deportaciones solamente anunciaron que va a venir un peor día. Va a llegar un peor momento, y muchos siguieron predicando falsa paz, diciendo Dios no nos va a castigar. Y en el año 586 antes de Cristo, cuando los babilonios destruyeron por completo Jerusalén y pusieron fin a la nación de Israel tal como había existido en la tierra, nunca más se ha visto a Israel de esa forma. Una vez más se ilustra cómo será el gran día de la ira de nuestro Dios. Cuando miramos la expresión el día del Señor, el día de Jehová, se refiere a los juicios de nuestro Dios, los juicios finales, los juicios escatológicos, y a través de los juicios que estuvieron previamente, todos estos apuntaron un día al día temible en el que el Señor tomará venganza sobre la maldad. Mire el libro de Malaquías también, capítulo 4, en el versículo 1. Malaquías 4, verso 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Sabe qué, hermano mío? Cuando volvemos a la palabra del Señor, no solo el Antiguo Testamento habla acerca de este gran día, sino el Nuevo Testamento nos da luz acerca de este gran día de la ira de nuestro Dios, correspondiente a este sexto sello. Cuando mire 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, nota cómo se habla del día del Señor. 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No solo los hombres en el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento entendían que un día vendrá el juicio del Señor, y vieron preparativos hacia eso, y vieron juicios previos que apuntaban a un día tan temible,
tan oscuro para el hombre, sino que la iglesia del Señor también no solo entendía la revelación pasada del juicio del Señor, sino que tenía mejor luz hablando acerca de cómo vendrá ese gran día del Señor. La iglesia entendía perfectamente, como la iglesia en Tesalónica, que el día del Señor vendrá. Tenían la certeza. Un día el Señor quebrantará la injusticia. Un día el Señor pagará a cada uno conforme a su obra. Un día el Señor conmoverá la tierra y a los habitantes que se cieguen ante nuestro Rey, y serán conmovidos como nunca antes ha sido visto. Mire 2 de Pedro capítulo 3 verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los primeros cristianos entendían esto. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 hace la aclaración: porque para el Señor es un día como 1000 años, y 1000 años como un día. Hablando que un día el Señor vendrá, un día el Señor vendrá, un día el Señor vendrá. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, los juicios que el Señor derramará, cuando se habla de los días del Señor y su gran día, no solo se habla de un momento, de un día en específico, sino ocupa un periodo. Puede ocupar el periodo de la tribulación, y algunos podemos señalar que puede ocupar hasta el periodo después del milenio. Cuando miramos la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1, hay una exposición muy detallada acerca del día del Señor que la iglesia en Tesalónica entendía. Vamos a estudiar un día la iglesia en Tesalónica, hermano. Es considerada como una iglesia ejemplar, y tenía en medio de todas las verdades que amaba y lo predicaba en alto. Predicaban mucho acerca del día del juicio del Señor. Note la palabra de nuestro Dios. 1 Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2, lo leemos otra vez. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Tesalonicenses, la carta a los hermanos de Tesalónica fue escrita antes que el libro de Apocalipsis, y ya se tenía detalles. Verso 4: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Este gran día animaba a los hermanos en Tesalónica a andar de día. Los animaba a esperar el día del Señor. Amaban como los almas en el altar que el Señor venga ya. La esperanza de la iglesia, aún en el primer siglo, era: Señor, ven hoy. Y así debe ser nuestra esperanza, y ahí debe ser nuestra conducta. ¿Qué tal si hoy viniera el Señor? ¿Cuál sería nuestra actitud? Cuando volvemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al verso 18, con todo detalle, usted va a ver el tiempo en que el Señor llevará a la iglesia y luego hará su gran día. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, vamos un momento al libro de Mateo capítulo 24, verso 36. Algo debemos entender antes de desarrollar el sexto sello, hablando del gran día del Señor. Un día vendrá. La palabra de Dios nos ha señalado acerca de ese día. Nos ha mostrado juicios previos que apuntan a ese día. Nos dice que puede comprender no solo un día o un periodo grande. Puede ser todo el tiempo la gran tribulación. Puede ser el tiempo que hasta culmine el reino milenial de nuestro Dios. Pero llegará ese día. Llegará ese día. Y el Señor nos da detalles de ese día. Y anhelamos ese día. Y clamamos por ese día como creyente. Pero algo debemos entender. En Mateo 24:36, la Biblia dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No podemos estar jugando, no podemos intentar fijar fechas, ni tratar de tomar la palabra de Dios a mi asunto personal escatológico, tratando de por encajar las cosas que suceden y animándome a poner fechas. Ese no es nuestro trabajo. Hay algo más importante. Un día el Señor vendrá de esta forma. Nuestro trabajo, mientras tanto, es anhelarlo. Mientras tanto, es vivir como en día de luz. Nuestro trabajo es seguir viviendo en santidad. Nuestro trabajo es seguir predicando a Cristo Jesús. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. Mateo 24 verso 42. El Señor dijo lo siguiente sobre este día y la actitud que espera del creyente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Para nosotros debe ser inminente este día.
Nuestro trabajo es velad, nuestro trabajo es velad. En Mateo 25, verso 13, otra vez el Señor, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Mi amado hermano, el punto es que cada generación nuestra debe estar preparada para el día de nuestro Dios. Mire 2 de Pedro 3, verso 14. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, que dice, e irreprensibles, y luego que dice, en paz. Muy bien, hermanos, entendiendo todo esto y volviendo a la palabra de nuestro Dios, ¿qué es lo que va a producir el gran día de nuestro Dios? Mire las Escrituras un solo momento. Mire la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Note el versículo 15. ¿En qué consiste esta fuerza ahora que el Señor va a usar para castigar a los hombres? La Biblia habla en el versículo 16. Previamente habla de los reyes, los grandes, los ricos, capitanes y poderosos. Veremos eso con detalle. Siervo y libre, ¿qué dice? Verso 15, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y verso 16, no solo mire su actitud, se escondieron. Mire lo que decían mientras se esconden. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La Biblia repite la palabra, se escondieron, se escondieron. Preferían morir por rocas, ser tragados por la tierra, que enfrentar al Dios vivo. ¿Qué es lo que va a producir el sexto sello? El sexto sello va a producir un temor que el hombre nunca ha experimentado a lo largo de su historia. También es una fuerza. Los primeros 5 sellos son fuerzas. Hemos visto la fuerza de la falsa paz, la fuerza de la guerra, la fuerza del hambre, la fuerza de la muerte, la fuerza de la oración y el clamor por la venganza del Señor. Pero ahora el Señor va a usar una fuerza que se asocia con la muerte, con el terror, con el temor. ¿Sabe que el temor es uno de los sentimientos más poderosos que domina las emociones humanas, capaz de controlar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro estilo de vida? El temor. Ellos no solo van a experimentar temor, sino terror. Se van a esconder, van a dejar de beber, van a dejar de cometer adulterios, van a dejar sus ocupaciones, sus afanes diarios, sus trabajos, van a dejar sus adoraciones a estos días, al anticristo, van a dejar toda actividad. No habrá momento para continuar siguiendo su vida, porque va a ser imposible. Va a ser esta tierra tan conmovida en el sexto sello, el gran día de la ira del Señor, que el hombre por primera vez va a experimentar un temor que va a clavar en su corazón la verdad. Hay un Dios real, el Cristo es real y es fuego consumidor. El gran día de su ira ha llegado. El Cordero está sobre nosotros. Cuando miramos la palabra del Señor, este temor va a ser un temor de tal magnitud que el hombre preferirá morir que enfrentar esa sensación. Cuando miramos el temor, podemos decir que produce cualquier cosa. Puede producir desde cobardía hasta alguien que sea heroico. Puede producir fortaleza hasta debilidad. Puede tomar a alguien tranquilo y ponerlo en un estado de confusión y ansiedad constante. Puede poner a un hombre en un estado de alarma. Puede poner a un hombre totalmente fuera de sus cabales. El temor puede marcar delante de nosotros traumas que nunca uno puede olvidar. Muchos de ustedes temen a las enfermedades. Imagínese, va al hospital con cierta circunstancia y le diagnostica una enfermedad incurable. Para muchos ese es su temor más grande. Y de pronto escucha la noticia del doctor: tienes una enfermedad incurable, tus heridas no van a sanar hasta tu muerte, cambia toda tu vida. El temor se apodera completamente de ti. Si alguno ha sufrido un accidente, nunca más vuelve a ser el mismo. O de pronto vuelve a entrar en el carro, imagina que puede suceder lo mismo.
Yo viajé con un hermano que sufrió un accidente y estaba al lado de él. No podía dormir. Yo estaba durmiendo, pero él estaba despierto. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Pastor, ¿qué tal si nos caemos otra vez? ¿Qué tal si me choca otra vez? A pesar que confiaba en el Señor, pero el temor se apoderó de él. Muchos de nosotros tenemos pavor, terror a algo. Algunos temen perder a los familiares suyos, otros temen perder su salud, otros temen perder su economía, otros tienen terror a cosas. Por ejemplo, mi amada esposa está acá, está al otro lado. Otro día gritó, ¡wow! Yo dije, ¿qué pasa? Y subo, mira, la araña está ahí. Ay, caramba. Bueno, ¡pum! Se acabó el problema, pero le asusta. Podemos nosotros tener muchas fobias que controlan nuestras vidas. Tememos a todo tipo de cosas. Pero ¿sabes, hermano mío, lo que más debes temer? Lamentablemente el hombre no teme a lo que más debe temer. Y muchos de nosotros estamos en el mismo saco. Libro de Lucas 12, en el verso 5, la palabra de Dios dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo que dice, a este temer. Si a alguien usted debe temer, es al Dios de la Biblia, que puede quitarle la vida y puede echarle a usted al infierno. Os digo, a este debes temer. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 30 al 31 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y luego que dice, horrenda cosa es caer, nota, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En lugar de temerle, nosotros seguimos enfrascando en nuestros pecados. ¿Por qué pecamos? Porque no tememos al Señor, no tememos pecar. Tememos más al hombre que tememos más a nuestro Dios. Este hombre natural niega la existencia de un Dios santo, temible, y va a derramar su justicia. Y aún en la iglesia venimos sin reverencia y sin temor a un Dios que es fuego consumidor. Si estamos en la sangre de Cristo, si somos verdaderos creyentes, con mayor razón debemos conducirnos con temor y temblor constantemente. Ese día Dios hará que todo habitante que respire tiemble, tema, sienta un horror que nunca experimentó hombre alguno en la tierra. Libro de Lucas 21, verso 26 nos da una luz acerca de ello. La palabra de Dios dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. La palabra desfallecer aquí literalmente significa dejar de respirar. Tanto será el día del Señor que cuando Él venga y desate el sexto sello, sentirán un terror que literalmente los van a matar. Se morirán de terror. Cuando experimenten la ira de Dios, los hombres entrarán en un pánico inimaginable que al instante morirán. Y ni eso, que ni siquiera ha empezado a desatarse el sexto sello. Y ni siquiera se ha visto el séptimo sello. Así que el Señor está revelando su gran día de ira a través del sexto sello. ¿Y qué produce este gran ira del Señor? Terror, temor. Así que la pregunta esta noche es, ¿cómo el Señor va a atemorizar a estos hombres? Este sentimiento que va a culminar en la destrucción de muchos, que este terror que nunca se experimentó, ¿cómo el Señor va a hacer esto? Hay tres grandes aspectos que vamos a predicar sobre el sexto sello. Hoy, la próxima semana, si Dios permite, acerca del temor que va a producir el sexto sello. Es el juicio del Señor. Vamos a considerar primero el motivo del temor. ¿A qué le van a temer? Luego vamos a considerar el objeto del temor. Es decir, quiénes son aquellos que van a temer. La Biblia va a hablar de los reyes de la tierra, los grandes, los ricos. El objetivo del temor. Luego vamos a terminar viendo la actitud hacia el temor. ¿Cómo van a reaccionar ellos frente a todas estas catástrofes? Vamos a la palabra del Señor y esta noche al menos avancemos con la primera lección.
el Señor va a revelar su gran día de la ira a través del sexto sello y que va a causar temor. Así que vamos a ver el motivo del gran temor. Mire la palabra de nuestro Dios aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Note el verso 12. Vamos a encontrar seis grandes catástrofes que van a causar gran pánico y terror. Y esto viene del Señor. Mire la palabra del Señor, cómo será esos días. Versículo que estamos leyendo, 12. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Qué es lo más importante? La revelación de Jesucristo. ¿Quién es el que abre? Cristo. Miré y abrió el sexto sello. Y he aquí la expresión que hemos visto. Mira, hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Como mencioné, hay 6 catástrofes que vendrán progresivamente y una tras otra traerá calamidad. Una es consecuencia de otra. No voy a tratar de jugar cómo se representa esto, qué significa esto. Traeré algunas referencias que creo oportunas, pero quiero que vean que es lo más importante, lo que el Señor hará. Cuando miramos la palabra del Señor, entonces, este sexto sello ya se va a abrir. Ha pasado el punto medio de la tribulación. El mundo estará en el periodo de los últimos 3 años y medio, conocido como Mateo 24-21, la gran tribulación. Para entonces, el anticristo ha profanado el templo de la abominación desoladora que habló que habló Daniel allá en su libro. El mundo adora al anticristo, pero ha estallado una gran persecución contra los que predican la palabra de Dios. Habrá judíos y habrá cristianos a los que persiguen. Y en medio de toda esta persecución y confusión, aún estos hombres, y aún haber visto los juicios del Señor en los primeros 4 fuerzas que han sido derramadas, no se van a arrepentir. Seguirán en sus costumbres de siempre. Por eso Dios los va a conmover de tal forma. No se conmovieron con la falsa paz. No se conmovieron con la guerra y guerras universales como nunca hubo. No se conmovieron con el hambre. No se conmovieron tampoco con las muertes. Aún así, ellos van a seguir en sus ocupaciones. Por eso el sexto sello tiene que ver, y en este motivo, esta razón que Dios derrama, tiene que ver con catástrofes sobrenaturales, digamos así, en la tierra, que los va a conmover. Un momento, mire el libro de Mateo 24, del 37 al 39, para ver la actitud de estos hombres y por qué Dios tiene que usar este tipo de desastres naturales para conmover a los hombres. Porque la Biblia dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, que dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aún a pesar de todo lo que ya pasó, los hombres van a querer seguir haciendo su vida sin el Señor. Las advertencias de estos acontecimientos van a ser importantes, porque van a traumatizar a estos hombres. No funcionaron, digamos, o sí, los primeros 4 o 5 sellos, pero el sexto sello los va a conmover de tal forma que van a tener que cambiar todo su estilo de vida en ese instante. Así que cuando vamos a mirar, hermano mío, estos sellos, el sexto sello, es importante entenderlo, porque también van a tener una secuencia paralela en lo que Cristo Jesús va a mencionar. Todo lo que va a acontecer en el sexto sello también va a ser anunciado por Cristo Jesús allá en el monte de los olivos. Mire un momento el libro de Mateo capítulo 24, el verso 29. La Biblia dice, Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire el libro de Lucas 21, verso 11, también se habla de esto. Este sexto sello, el motivo del terror, tiene que ver con desastres naturales. Dios conmueve el universo, Dios conmueve la tierra. Lucas 21, 11 dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. A partir del verso 25 en adelante del libro de Lucas 21, mire cómo se describe este día. Entonces habrá señales en el sol, en la
luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos caerán conmovidas. Como hemos leído en Joel 2, verso 1 al verso 2, también se añade lo siguiente: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Más abajo dice: temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna, y se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Tanto en el Nuevo Testamento a través de la boca de Cristo, como en el Antiguo Testamento a través de profetas como Joel, también Ezequiel. En Ezequiel 13 va a describir Sofonías. En Sofonías 1 verso 15 también va a describir estos acontecimientos del sexto sello. Son catástrofes. Los hombres, a pesar de haber sufrido los primeros 5 sellos, van a tratar de hacer su vida como si el rey no viniera. Así que el rey tiene que conmover el universo y la tierra de tal forma que sepan que esto no es casual. Ay, no es producto de la gran globalización de este mundo. No es producto tampoco de la contaminación, ni de este invernadero mundial. No es producto de eso. Es producto del Cordero. Ese día sabrán que Dios está usando todo lo que Él contiene en la naturaleza para destruir a los hombres, para enseñarles cuán insignificante somos. ¿Sabe qué, hermano mío? El hombre cree que es grande. Solo ve al mar. He estado en embarcaciones grandes. No importa cuán grande la embarcación. Si te encuentra la tormenta en el mar, no importa cuán grande es la embarcación, no es nada. El terror que yo sentí fue cuando de pronto la embarcación estaba yendo bien y nos levantó una ola en plena tormenta, y luego la ola nos dejó y el barco cayó así. ¡Plá! Todo se movía. Pensé, creo que de aquí no voy a salir. ¿Cuáles serán mis últimas palabras? ¿Qué es lo que diría mi esposa? ¿Busca a alguien mejor? Pero uno nunca ha experimentado eso. Imagínate la conmoción que habrá, un acontecimiento tan catastrófico, tan poderoso, tan devastador, que nunca antes hubo. Mire lo que el Señor usa. Hay 6 desastres naturales muy relacionados con el sexto sello que la Biblia habló, que Cristo habló, que los profetas en el Antiguo Testamento hablaron. Permite por lo menos hablar del primero. Note la palabra de Dios nuevamente en Apocalipsis 6, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que dice: hubo un gran terremoto. ¿Sabe? Ha habido muchos terremotos en la tierra, como lo he mencionado, en Portugal en el siglo XVIII. Hemos experimentado en los años 70 un terremoto en el Perú que tragó toda una ciudad. Hemos experimentado, era el año 2007, me acuerdo, estaba yo terminando la universidad, y se conmovió Pisco, Ica, en Lima, se abrieron todo esto. Ese día, yo creo que era martes o miércoles, porque se llenaron las iglesias. Todos se asustaron, había terror. Baja, vamos, ya, sal, nos morimos. Si aquí sentimos algo así, ¿quién sería el último en quedarse? De repente uno está pisando al otro. No, este ya está viejito, que quede acá. Los jóvenes tenemos futuro. Pero este terremoto, hermano, es un terremoto que la tierra no ha conocido, que va a conmoverlo todo. La Biblia va a mencionar que es un gran terremoto, de tal forma que va a conmocionar la tierra. La palabra terremoto aquí de seismos, de ahí viene la palabra para nosotros sismos, que significa sacudida. Y la Biblia dice que va a haber una gran estremecedor, una gran sacudida. La tierra será sacudida. El libro de Mateo capítulo 8, verso 24, se describe una tempestad en el mar de Galilea. Y dice la Biblia: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto atemorizó en gran forma a estos hombres que estaban en ese movimiento. Imagínate tener la tierra como si fuera una barca, producto de un gran terremoto.
En Joel capítulo 2, verso 10, la Biblia habla de lo mismo, diciendo: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Cuando miramos los terremotos en la palabra del Señor, y por si acaso, cuando estudiemos Joel nos va a preparar cómo enfrentar un gran catástrofe. Pero el Señor ha usado los terremotos para manifestar su presencia, para que el hombre se vea cuán pequeño es. Y la historia humana ha registrado muchos terremotos, y la palabra del Señor también usa los terremotos y nos muestra al Señor su presencia estremeciendo la tierra. En el libro de Éxodo 19, verso 18, vaya a leerlo con detalle. Dios, ahí lo tiene mi hermano, qué rápido es. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová, dice la palabra de Dios, había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte, que dice, se estremecía en gran manera. Por eso los hombres decían: Señor, calla. Decía Moisés: tú habla por nosotros. Cuando el Señor hablaba, la tierra temblaba en el Sinaí. Elías clamó al Señor en 1 Reyes capítulo 19 del verso 11 al verso 12, y tembló. La palabra del Señor, ahí lo tienen. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Cuando miramos la palabra del Señor en Mateo 27, en el versículo, en 1 Reyes termina diciendo: pero Jehová no estaba en el terremoto. Habla de eso. Pero note la palabra de Dios en Mateo 27, verso 51. Hubo un gran terremoto cuando murió Jesús. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En Hechos capítulo 16, en el verso 26, recuerda la historia, cantamos con los hermanos aún de noche. Ellos estaban cantando y el Señor dijo: yo también voy a cantar con ellos, y se estremeció. Fue un terremoto sobrenatural. ¿Ha visto alguna vez un terremoto que abre cárceles? ¿Que puede romper las cadenas? Eso lo hizo el Señor. A través de este tipo de desastre natural, el Señor ha manifestado su presencia siempre. ¿Qué puede hacer el hombre con toda su tecnología cuando la tierra se abre y somos conmovidos de un lado a otro lado? El libro de Isaías capítulo 29, verso 6, la palabra de Dios nos va a mostrar cómo es relacionado el terremoto con el Señor. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Cuando miramos la palabra de Dios, los terremotos no son casuales. Todo está bajo el control del Señor. Él es el que controla el movimiento de las placas tectónicas. Él es el que controla cada cosa que sucede en la tierra. Hasta un cabello puede caer de nosotros y el Señor lo sabe. Él es tan soberano. Nosotros no temblamos ante la presencia del Señor porque lo tenemos en poco. Muchos vuelven al Señor cuando experimentan un catástrofe así. Pero cuando sucede el terremoto del libro de Apocalipsis 6, el sexto sello, la tierra va a temblar. Los hombres morirán de pánico porque nunca tal cosa se ha experimentado, porque viene de parte de nuestro Dios. Así que los terremotos atemorizan a las personas. La gente queda traumada de por vida por los terremotos. Las personas entran hasta clínicas psicológicas, psiquiátricas, por haber experimentado terremotos. Luchan para vencer estos temores causados por los terremotos. ¿Cómo vivirá la gente después del gran terremoto que el mundo jamás haya visto? Una fuerza que hará temblar todos los cimientos de la tierra. Se abrirán las grietas, se activarán los volcanes. No habrá lugar donde esconderse. No habrá ni manera de medir la magnitud del terremoto. Más de 9, más de 10, imposible. Los que sobrevivan a la guerra mundial, al hambre y la muerte, preferirán haber muerto con las fuerzas anteriores, porque este terremoto los va a devastar por completo. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, permíteme, antes de llegar a esto, hablar un poco acerca de lo que algunos dicen
especialmente entendidos en los terremotos, cuál es la causa. Muchos todavía no pueden identificar cuál es la causa. Otros lo asocian al movimiento de las placas tectónicas. Algunos sismólogos, geofísicos en los últimos años tratan de aprender sobre la estructura de la tierra, sobre la causa de la naturaleza de los terremotos. Ellos hablan acerca de la sólida corteza de la tierra que está atravesada por una compleja red de fallas que todas descansan sobre una capa flexible cuya estructura aún se desconoce mucho. Si esta corteza consiste de grandes placas que se mueven, es un asunto que a veces causa controversia actual entre los geofísicos, pero lo que en definitiva están de acuerdo, que si una vez se activa todo esto, los terremotos se pueden activar de una forma paralela por todo el mundo. Hay mucha probabilidad en todo ello, aunque no conocemos bien las causas, pero si hay fallas activadas a lo largo del mundo, y se activan al mismo tiempo, la corteza incluso cambiará de forma. La tierra será tan modificada que nosotros no podemos reconocerla. Tenemos cierto vestigio de eso con el diluvio. Había una tierra antes del diluvio y había una tierra después del diluvio. Fue totalmente la geografía conmovida por ese desastre natural. Ahora imagina cuando la tierra tiembla. Tenemos aquí una falla que se llama el Huaytapallana. En esos días se va a activar. Esos días ni nuestro edificio va a resistir. Cuando la tierra se abre y traiga muchos, y los montes se caigan, y todo se mueva como algo gelatinoso, y haya terremoto aquí, y haya terremoto allá, y el epicentro sea mundial, ¿no habrá un terror de espanto? Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, el profeta Joel habló acerca de estos signos en Joel capítulo 2, verso 31, diciendo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. A consecuencia del terremoto, ahora la luna tiene que ponerse en sangre. Mire la palabra del Señor rápidamente ya para terminar. Apocalipsis capítulo 6, y note esta noche el segundo catástrofe. Hemos visto el gran terremoto. Pero ahora mire, hermano, el segundo desastre: el sol se puso negro como tela de silicio, y luego vamos a ver que la luna se pondrá en sangre, como habló Joel también. Libro de Apocalipsis 6, la Biblia dice: miré cuando se abrió el sexto sello, luego dice hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. En la hermenéutica que nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo a mirar lo que entendieron los varones que recibieron la revelación del Señor y cómo la primera audiencia lo entendió. En aquellos días tú mirabas los cielos y la revelación era en función de la perspectiva del hombre. Nosotros ahora con la ciencia tenemos mejor luz, sabemos que la tierra orbita al sol, ¿no es cierto? Ahora hay muchos acontecimientos que veremos que van a ir desarrollándose y una tras otra van a ir desencadenándose. ¿Cómo es posible que el sol se ponga negro como tela de silicio? La tela de silicio era la ropa áspera que usaban los que hacían las lamentaciones. Por lo general estaba hecho de pelo de cabras, de ese pelo de cabras de color negro. Así que después del terremoto tan violento que va a devastar la tierra, el sol se pondrá así de oscuro, como un manto que hace lamentación. Y algunos describieron de esta forma. Yo no sé ciencia, hermano, pero te digo, hay algo que podría ser cierto, no podría ser cierto. Pero si la corteza se activa de esa forma, con las fallas que hay, se activará volcanes y todo esto desprenderá una red mundial de inestables terremotos que se hallará alrededor del mundo. Y se deslizará, se quebrará el nivel global, sucederá un gigantesco terremoto. Esto es evidente y naturalmente acompañado de tremendas erupciones volcánicas, arrojando enormes cantidades de polvo, humo, gases hacia la atmósfera. Es probable que esto haga que el sol se oscurezca y que la luna parezca roja como de sangre. Es lo que algún científico puede alegar. Pero cuando miramos la palabra del Señor, algo así va a acontecer. No, el sol se verá con más rayos. El libro de Joel nos enseñó eso, pero vamos a ver un verso para terminar. El libro de Mateo 27, verso 45 dice: y desde la sexta hora hubo tinieblas. ¿Recuerdas que hubo terremoto? Ahora hay tinieblas. Y desde la sexta hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué causa el terremoto? No solo la gran conmoción y el pánico, sino tinieblas. Casi estos hechos bastante relacionados. El otro era lo que pasó con Cristo Jesús. Hubo un terremoto y hubo tinieblas.
Pero cuando miramos la palabra del Señor, más allá de jugar, será esto, será lo otro, lo que va a pasar es que el sol no va a dar más resplandor. Habrá oscuridad como la tierra nunca antes experimentó. Hay lugares en la tierra, sobre todo en los polos, y yo tuve el privilegio de estar cerca, no tan cerca, pero en nuestra misión a veces en los días de invierno, el sol no sale y uno se desespera. Ya estamos 10 de la mañana y todo sigue oscuro allá al sur de Chile, en Calbuco. Y si vas más al sur o vas muy al norte, al polo norte, hay meses de oscuridad, donde la gente no sabe qué hacer, se desespera. Hay algunos incluso que quieren quitarse la vida por vivir constantemente en tinieblas. ¿Cómo será ese día cuando el Señor conmueva la tierra? Gran día de la ira de nuestro Dios.